Vamos a volvemos sobre el tema. Estábamos diciendo, en esta gráfica estoy tratando de ver el mismo aumento en el consumo de margarina, pero de otra manera. ¿Cómo se puede ver eso? Ahora aquí pongo precio de la margarina, cantidad de margarina, o sea, es la demanda de margarina. ¿Bien? Precio de la margarina y cantidad de margarina. No es como acá, precio de mantequilla y cantidad de margarina. Entonces, cuando era el precio 5, esta demanda me decía que el consumidor compraba 20. En cambio aquí decía, sí, aquí están los 20, pero esto es con el precio de la mantequilla, ya se entiende, ¿verdad? Bueno, ahora que ha subido el precio de la mantequilla, la demanda se me desplaza a la derecha paralelamente, porque claro, si ha habido un cambio en otros determinantes de la demanda, se recuerda que hay que darle un valor a esa variable y el valor paramétrico aumenta y me desplaza a la derecha. Y entonces ahora toda la demanda de margarina se ha ido a la derecha. Acá está. Fruto de que el precio de la margarina nunca se movió. 5 acá, 5 acá. El que se ha movido es esta mantequilla de 8 a 10, entonces por eso me la desplaza. Y entonces en el desplazamiento yo puedo observar ese cambio de 20 a 40, aunque yo no haya movido el precio. ¿Te das cuenta cómo después de que ya analizo estos números, estas ecuaciones y demás, si yo tengo un sustituto en el mercado y él sube su precio, yo feliz porque yo voy a aumentar mis ventas. A ver, no tengo que hacer casi ningún esfuerzo para conseguir más clientes. Y esa es la importancia de la elasticidad cruzada. Bueno, entonces con ese argumento vamos a entrar el analista de recomendación, ¿no? El analista de proyectos tiene que observar si nuestro producto que vamos a poner al mercado probablemente tiene sustitutos. Si son alimentos que ya están en el mercado, por ejemplo, ¿no ve? Qué sé yo, voy a abrir una pastelería, ¿sí? Hay sustitutos, ya sé que tienen sustitutos. Pero si es un producto nuevo, novísimo, que no tiene competencia, no hay sustitutos, tengo cierta libertad. Ya no me voy a preocupar de que mi competencia esté moviendo, subiendo el precio. Y eso depende de qué tipo de actividad has definido, ¿sí? Porque hay excelentes iniciativas. ¿Sí? Van a listar sus 3 proyectos, ya les voy a pedir en clase en cualquier momento, tal vez ahora mismo se los pida. ¿Qué piensas abrir? Entonces, la gran pregunta va a ser, ¿va a tener sustitutos, sí o no? ¿Sí? O va a tener complementarios, como vamos a ver también con otra gráfica, cómo se mueven las rectas, ¿sí? Si no tiene sustitutos, pues la empresa puede fijar y modificar el precio con libertad, porque es el único que está en el mercado, ¿no ve? No hay quien le haga competencia. La elasticidad cruzada, entonces, nos va a permitir ver la relación que hay entre bienes sustitutos, complementarios o independientes. Esa es el mensaje de ahora. Antes de entrar con esto, porque esto hay que saber leer, un ratito, antes de entrar con esto, ejemplo, cómo se lee, etcétera, veremos un poquito la forma de cálculo, por eso te he mandado varios documentos. Recuerda que siempre los vas a guardar bien archivadito, vas a repasar, ¿no? Porque tiene bastante matemática, análisis y demás. Si tú no ordenas bien esto, ya y está avanzando la materia, ¿no? Hay varias cosas que hacer. Entonces, primero te mostraré que hay una lectura. Este paper que te he mandado, esta lecturita, dice la elasticidad cruzada es el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien o servicio X. ¿Te acuerdas de la margarina, no? Eso es lo que quiero medir. Ante el cambio de precio de otro bien o servicio, de la mantequilla. ¿No? Eso es lo que quiere medir, pero te lo va a medir como cambio porcentual. Y esta lectura te da aquí cómo se calcula. Y ahora mismo voy a hacer también un ejercicio enseguida. Este es el cambio porcentual en la cantidad demandada que yo voy a vender, la mantequilla, digamos, ante un cambio porcentual en el precio de la mantequilla. Mira que X con Y se está cruzando. Y después se escribe delta Q sobre delta PY, ordenando esto, ¿no ves? PY y aquí te lo ha identificado, qué es Q, qué es, etcétera. La fórmula para variable discreta es esta, para tablas. Ya, entonces, y aquí te lo define. Los bienes sustitutos, cuando la elasticidad cruzada de la demanda es positiva, tienen producto
se tiene que el producto Y es sustituto. O sea, aquí ya me está anticipando la elasticidad cruzada, el coeficiente que voy a calcular me va a salir positivo cuando los bienes son sustitutos, me dice, ¿no? Y acá abajo me muestra cómo se mueve la mantequilla. ¿No? Alguien otra vez de la forma como hemos visto hace rato, ¿no? Y los bienes complementarios. Aquí la elasticidad cruzada es negativa, te lo anticipa. Resulta que los bienes o servicios son complementarios. La fórmula es la misma, ¿sí? Te muestra con gráficas, vas a entender perfectamente cómo se ve. La fórmula de la elasticidad tanto para sustitutos como para complementarios es la misma, no cambia. Solo que en el caso de bienes complementarios su coeficiente nos va a dar negativo, ¿sí? Como dice acá. Y también hay unos bienes que se llaman independientes, cuya elasticidad cruzada es 0 cuando se calcula. También, a ver, intentaremos hacer un ejercicio. Entonces, por favor, no dejes de leer. Tienes todo, absolutamente todo, como para no tener dificultades. Entonces, lo único que tienes que hacer es trabajar y, bueno, si tienes preguntas, me las vas a hacer, ¿no? Pero siempre intentando resolver el ejercicio y encontrándote con esa sorpresa, ¿no? Como alumno, y aquí no me sale, como ha dicho Elisen, digamos. Te anotas pues aquí, dónde siento me he tropezado, ¿no ves? Que estoy interpretando mal. Entonces lo vamos a ver. Ahora, lo ideal siempre es que si me quieres consultar, lo tengas el ejercicio resuelto hasta donde pudiste y me muestres dónde siento te has tropezado o no te ha salido una cifra media rara, etc. O sea, si ganamos tiempo, pero te voy a pedir que lo pongas en pantalla también y ahí me explicas y vemos pues, ¿no? Esa va a ser la forma, ¿ya? Ahora bien, entonces aquí voy a mostrarte ahora, voy a poner en pantalla cómo calculamos la elasticidad arco y la elasticidad punto. A ver, veremos primero esto, ¿ya? Ya. Aquí estoy mostrándote un ejercicio ya resuelto, que yo lo voy a ir ampliando un poquitito para que se note. Ya, ¿qué es lo que ves acá en la elasticidad cruzada de la demanda? Vamos a identificar puntos de la demanda, ¿ya? O sea, esto va a ser cruzada, pero además la vamos a poner como arco y también como elasticidad punto. Atención, ¿no? Los tres tipos de elasticidad que estamos viendo, la elasticidad precio, la elasticidad ingreso y la elasticidad cruzada, pueden ser puntos o pueden ser arcos. Las fórmulas ya las tenemos, ¿sí? La definición es la misma, no hay lío, pero la forma de cálculo es un poco distinta. Hemos dicho también que cuando viene como tabla la demanda, como ves acá, ¿no ve? Ahí enseguida vamos a identificar. Se dice que es variable discreta, tanto Q como P, porque solamente toma valor 10, 23, 30, 38, 45. Entonces, si ahorita me preguntas, por ejemplo, para un precio de 22, ¿cuánto será su cantidad demandada? No te sabría responder porque en la tabla no está ese valor. Tampoco voy a tratar de, tal vez haría el intento de buscar un punto intermedio, qué sé yo, no, pero no es lo correcto. Aquí esta tabla está usando variable discreta. En cambio, cuando es ecuación, ¿no? Porque también viene como ecuación, es variable continua, aguanta, cualquier valor aguanta. Precio de 22, de 23,5, etcétera. Eso que esté claro, ¿no? Porque además la fórmula para variable discreta es distinta que la fórmula para variable continua. Ya, veremos la tabla. Este punto son 1, 2, 3, 4, 5. Aquí nos está dando la información de la cantidad demandada del bien N. Ahí está N. ¿Ya? Y dice que toma estos valores, ¿no? Y lo vincula, ¿sí? Lo cruza con el bien I, que sería P sub I, y con el bien C, que sería P sub C. Entonces, en esta tabla no vamos a analizar la elasticidad precio de la demanda, vamos a analizar la elasticidad cruzada, porque el bien N lo vamos a relacionar o lo vamos a cruzar con el precio de I, y después el bien N lo vamos a relacionar con el precio de C. ¿De acuerdo? Entonces, veremos los números rápidamente. Entonces dice, si el precio del bien I es 20, la cantidad demandada de N es 10. Si el precio de I sube a 24, la cantidad de N
23. Si es 30, 30. Quiero que mires un poco la secuencia. A medida que este precio de I va subiendo, porque no sé ni siquiera qué es I, no sé qué bien será, pero lo estoy tratando de relacionar, entonces el precio va subiendo, 20, 40, 30, etcétera, la cantidad demandada de N, que es el producto que yo voy a poner en el proyecto, en el mercado, también sube, ¿no? Y hace rato que hemos dicho, si el precio del bien sustituto sube y eso me ocasiona que yo compre más, o sea, venda más en este caso como productor, ya me anticipo aquí decir que el bien I es un bien sustituto. ¿Te acuerdas de la mantequilla y margarina? El precio de la mantequilla empezó a subir y eso nos hizo aumentar las ventas de margarina. ¿Ves? En el caso de PC, del bien C, dice que si el precio del bien C es 200, la cantidad de margarina es 10, ¿no ves? De mi producto. Si empieza a bajar el precio, empiezo a vender más. En este caso, cuando el precio del bien C empieza a bajar y va subiendo, entonces seguramente se va a tratar de otro tipo de bien, como vamos a ver con la elasticidad cruzada. Pero entonces, veremos. Uno te dice, allá la elasticidad cruzada del bien N con relación a PI. N a PI. Entre el punto A y B, por partes hay que hacer. Primero para este arco, ¿sí? Podríamos haber escogido un arco más grande, sí. O más todavía, sí. Pero empezaremos con este, ¿ya? O sea, porque aquí hay varios arcos. N arcos. Punto A y B. Entonces dice, sí, ¿cómo está mostrándose la demanda del bien N? O sea, esta es la cantidad demandada de N, ¿no ve? La cantidad demandada de N está en función o depende de PI, en este caso, con PI primero, PI. La demanda de N depende de PI, eso no lo vamos a ver. Después voy a hacer con PC. Y entonces, el N sub I, ¿qué quiere decir? Elasticidad, aquí en el subíndice, ¿qué estás mirando? N más chiquitita con I, producto N con el bien I, con el precio del bien I. Eso quiere decir elasticidad cruzada de la demanda del bien N con el precio de I, dice, así se lee. ¿Sí? Lo que pasa es que en matemáticas tenemos que identificar, pues así, denotar, ¿no ve? Elasticidad, ¿por qué es cruzada? Porque aquí veo NI. Si fuera N sub XX, eso sería elasticidad precio. O si fuera N sub Y, sería elasticidad precio de Y. Si fuera N sub NN, sería elasticidad precio del bien N. Pero como ya hay aquí otra letrita, entonces ya sé que esto es cruzado. Entonces me está tratando de mostrar esta denotación. El cambio porcentual que yo quiero encontrar en la demanda de N, o sea, en la cantidad demandada de N, estos cambios porcentuales, cuando hay cambios porcentuales en PI, está por acá abajo, ¿cómo estos cambios porcentuales me afectan porcentualmente estas cantidades? Eso me está pidiendo, porque a mí me interesa. Como siempre, esto se escribe como delta N sobre delta PI, es la deducción ya matemática por PI sobre N. Sí, hemos hablado sobre esto y no creo conveniente volver a deducir esto. Y esto le pongo el recuadro, dice sirve para arcos A, B, B, C, etc. O sea, esto lo voy a tener ya de guardado, porque cualquier arco voy a buscar con esto. Vamos con los cálculos delta N, mira que es igual que la demanda. Delta N, aquí está N, ¿no? De 10 a 23, el cambio es más 13, dividido delta PI, o sea, el delta PI va de 20 a 24, más 4. ¿Sí? Esto y esto es por PI, que sería ahora, en este caso, PI, tengo dos PIs, ¿no ve? Bueno, 20 y 24. Una de las cosas que hemos convenido hacer es decir, bueno, si pongo 20, voy a sacar un resultado. Si pongo 24, voy a sacar otro resultado. ¿Y ahora cuál vale? Para no tener dos expresiones de la elasticidad, los matemáticos, los economistas, convienen en buscar el promedio. Ni este extremo ni este. Entonces, 20 más 24 sobre 2, ¿no ve? En el PI. Y en la N, 10 más 23 sobre 2. Entonces, en vez de PI, vamos a poner ahora 10 más 23
medios, porque hay que sacar promedio, y en vez de n vamos a poner 20 más 24. Ya. A ver, también se pone en promedio. Por eso ese 2 con ese 2 siempre se cancela, este 2. Ya no es necesario más adelante poner dividido 2, porque siempre se va a cancelar, promedio es 9. Entonces aquí se suma la suma del precio y la suma de la cantidad, es decir, aquí la suma tal como queda aquel. Y ahora hacemos las operaciones. Esto, operaciones como, sí, aquí está. 429, 176. 244 entre 1. Acabo de encontrar el coeficiente de elasticidad cruzada. Cuando estoy en un arco, se llega rápidamente al coeficiente. ¿Sí? Se llega rápidamente al coeficiente y entonces aquí sería la interpretación. Si P sube, si el precio de I, porque es el precio de I, el 1%, entonces la cantidad demandada sube 2,44%. La cantidad demandada de N, de mi producto, de I es el otro. Entonces la demanda sube 2,44%. Según este resultado, ¿qué tipo de bienes podrían ser N e I? Que es lo que estoy analizando, ¿no ve? N e I. Como es positivo, ya hemos dicho, con la literatura, tendrían que ser sus sustitutos. Por ejemplo, el té y el café, porque aquí dice N y I, té y café. Así si sube el precio del té en 1%, la cantidad demandada de té obviamente va a bajar. Este lugarcito es simplemente un análisis transitorio. Si el precio del té sube el 1%, la cantidad de té va a bajar, pero eso implica que el consumo aumentará. Implica que el consumidor aumentará nuestro producto N, que es el que estamos vendiendo, en 2,44, para seguir consumiendo su desayuno. ¿No ve? Que eso es lo que va a hacer. Entonces, está similar a la elasticidad precio, simplemente hemos puesto otra variable ahí. ¿Sí? Ahora ese es uno para... tengo que... A ver... Me dicen si cambia de pantalla. ¿Cambió? ¿Estoy en la página 4? Sí, licenciado. Ya, entonces prosigo nomás, así me facilita también a mí salir. Entonces, en tercer lugar dice, ¿cómo sería la elasticidad cruzada? ¿No es cierto? Si lo que me pregunta. A ver, es bien sensible la pantalla. En el mismo arco, AB, para los bienes N y C, me está preguntando ahora para otro bien, entonces voy a retroceder un poquito para ver ahora me está pidiendo el consumo de N, que es mi producto, pero con el precio de C, ahora es el de abajo, en el mismo arco. Y claro, aquí disminuyó de 200 a 80. Y la cantidad siempre sube de 10 a 23, de 200 a 80. Eso me está pidiendo. Entonces, una vez más, utilizando la definición de la elasticidad que ya la he encontrado, hacemos el cambio 13, el cambio absoluto en C de 200 a 80 es menos 120, ¿sí? El precio de C 10, 23, 280, o sea, estoy haciendo lo mismo, sustituyendo las cifritas. Hago las operaciones, la sustitución y ahora ha salido menos 0,03C dividido 1. Yo le pongo este 1 para la interpretación. Le pongo para aquello. A ver. Empezamos siempre por el denominador. Si el precio del bien C sube en 1%, se espera que la cantidad demandada baje en un 0,013%. Ahora baja. Claro, ¿por qué? Porque ya lo tomó el signo negativo.
Como dijimos, si el coeficiente de elasticidad cruzada, en este caso es de los bienes N y C, ¿no ve? Es negativa, entonces se dice que los bienes N y C son complementarios, ¿sí? Son complementarios. Por eso nos dice que según este resultado, ¿qué tipo de bienes podrían ser N y C? Lo que estoy analizando. Tendrían que ser bienes complementarios, por ejemplo, el azúcar y el café, ¿no? Es lo más sencillo de entender. Lo que implica que el consumidor disminuirá su consumo de N en un 0,013 cuando aumente el precio del azúcar. Claro, tenemos que preguntarnos a cuánto habrá subido el azúcar, ¿no? Supongamos que ha subido de 1 kilo de azúcar, digamos que vale 10 bolivianos. Y eso ha subido, eso automáticamente me hace bajar el azúcar. Me hace bajar porque se subió el precio. De 10 bolivianos, digamos, a 30, ya voy a exagerar para que sea más. Entonces ya no compro azúcar, pero tampoco pues el cafecito que es mi producto, N es el café. ¿Por qué? Porque con eso se consume, entonces de alguna manera tengo que buscar otro producto, ¿no ves? Si es que quiero seguir consumiendo café. Ese es el análisis que está implícito aquí. Y te dice que las relaciones entre la cantidad y los precios de dos bienes distintos ahora, o sea, ya no son, vamos a decir, entre dos bienes como el X y el Y, es el café y el azúcar, etc. Esto hay que notarse también, ¿no? Caso de bienes sustitutos, si X es el café, este es el precio del café, P sub X es el precio del café, Y es el T y PY es el precio del T, 4 variables hay que analizar para razonar como yo te estoy explicando. En este caso los bienes son sustitutos, por ello la relación es la siguiente. Ahora mira, el razonamiento, cuando he trazado la gráfica, ¿te acuerdas? De la mantequilla y la margarina. Lo mismo estoy diciendo ahora, lo mismo, pero en forma escrita. Si PY sube, según la ley de la demanda, Y va a bajar. Ley de la demanda es. El propio consumo de Y cae. Pero entonces esto le obliga al consumidor de que X aumente para sustituirlo, ¿no ve? Eso es lo que hemos dicho. La relación es directa. Cuando son sustitutos, la relación es directa. ¿Cómo son en caso de bienes complementarios? Primero escojamos los bienes. Café, precio del café, PX, y azúcar, PY del azúcar. Ya son complementarios. Entonces, los bienes son complementarios, por eso la relación es la siguiente. Si PY sube, que es PY, azúcar. El azúcar va a bajar, pues, por la ley de la demanda. Pero entonces automáticamente va a tener que bajar el X, o sea, el café. Porque ya no puedo tomar. Recuerden que los bienes, cuando son estrictamente complementarios, tal vez en el caso del azúcar y el café no sean estrictamente complementarios, pero hay otros bienes que son realmente absolutamente complementarios. Uno sin el otro no sirve. Entonces, no puedes comprar uno solito, los dos hay que comprar. Para esos casos funciona perfectamente. Las relaciones inversas. Esto trata de mostrarte teóricamente lo que también vas a ver en la lectura, ¿no ve? En la lecturita de aquello. Entonces, hemos hecho solo para un arco. Y aquí un cuarto documento que también está en la lectura que te he enviado. ¿Cómo se clasifican los bienes entonces de acuerdo a la elasticidad cruzada? Si en X y Y, o sea, la elasticidad cruzada de X y Y es positiva, no importa el número, simplemente que sea más 0,0001 ya es son bienes sustitutos. Suficiente el sí. Si el coeficiente es negativo, igual no importa el valor, sino así, ¿no? Los bienes se van a llamar complementarios. Y si n sub x y es cero, los bienes son independientes, ¿no? Es un resumen que ya te lo he mandado para que no estés apuntando ni tomando la molestia como estamos en clase presencial, o sea que hay una ventaja, ¿no? En esto hay una ventaja ya. Y el caso de los bienes independientes. A ver, voy a... El caso de los bienes independientes. Siempre se pone PY acá, X acá, ¿no ve? El coeficiente de la elasticidad me va a salir cero. Y fíjate que es más sencillo de entender. Ahí los bienes que son dos bienes independientes. Dos bienes son independientes cuando no se influyen entre sí.
¿sí? Como si influye el azúcar con el café, la carne de res con la carne de pollo, o sea, se influyen, porque son sustitutos independientes. Entonces, a ver, enseguida atiendo el chat, ¿ya? Voy a... Esto es para terminaré. Significa que un cambio porcentual... ¿No está? No, Espérenme entonces. Ya, también ven que me avisa porque yo, según aquí me aparece, está compartiendo, pero tengo que salir de uno a otro. Ahora sí, a ver. Ahora. Sí, licenciado. Ahora está mejor. ¿Vale? Ya. Entonces, para el caso de bienes independientes, ¿cómo será la demanda? Porque hemos dicho que para los bienes sustitutos la demanda va a ser dependiente positiva, porque ambos crecen. Para el caso de bienes complementarios tiene pendiente negativa. El caso de independientes, que son aquellos bienes que no se influyen entre sí, el efecto en la cantidad de demanda es nulo. Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen, a ver, significa que un cambio porcentual en el precio de Y, por ejemplo, de 30 a 50 o a 100, calculamos variaciones porcentuales. No importa en qué magnitud, 30, 50, 100, no ocasiona ningún cambio en el consumo de Y. El de X se va a seguir comprando 300 unidades, ¿ya? Aquí van a ser dice consumo de consumo de X le vamos a poner. Estoy con una fotografía, no puedo hacer nada acá. Y como la elasticidad dice que es el cambio porcentual en X ante un cambio porcentual en el PY, entonces es cero, porque el cambio porcentual en PY puede ocurrir 30, 50, 100, va a ocurrir. Pero, ¿qué va a ocasionar como cambio porcentual en X? Nada, no hay ningún cambio de acá, porque el consumidor siempre compra 300. Entonces, si no hay acá nada, cero entre cualquier cosa es cero. La elasticidad para bienes independientes, la elasticidad cruzada es cero, como dice acá, porque no hay vínculo entre ellos. No existe cambio porcentual en X, aunque cambie P y X. Ejemplo, dice, si el precio de Y, que es el precio de la carne de res, y está, qué sé yo, en 30 bolivianos al kilo, y si sube este precio de Y a 60 o a 70, mira que es fuerte el cambio, ¿el consumo de bolsas de cemento se va a alterar? No, porque no tiene nada que ver. Por eso es cero, no cambia. Ese bol de cemento se explica por otras cosas, no por el precio de la carne de res. ¿Ya? Eso quiere decir. No se influye, por eso se llama independencia. Bueno, y a propósito, ¿cómo será la forma de su ecuación? Sí, porque eso, también para que lo veas. Aquí, si tuviéramos que anotar, pondría X igual a 300. Listo, es una función constante en X. No está vinculada a Y. Cuando pongo X igual a 300, es función constante en la cantidad. Y me está diciendo así de entrada nomás que X no tiene relación con PY. Porque esos 300 se consume sí o sí, obedece a otro este valor de 300. Hay otras causas que tendríamos que ver. Ahora, en la canasta de bienes hay eso, ¿no ves? Bolsas de cemento con carne de res, tú me puedes dar más, sería ideal que vayas pensando en también, para matizar la teoría, pensar en ejemplos parecidos, ¿no? Así, ¿cuáles serían independientes? El precio de las paraguas con las calaminas de construcción, digamos. Nada que ver, ¿no? No se van a influir, no le influye nada. Y así, me puedes escoger parejas de bienes que son independientes, cuya elasticidad cruzada va a ser siempre cero, como acabamos de ver. ¿A ver? Ya. Entonces, en el ejercicio anterior que falta concluir, hay la parte de la cruzada. Tengo que entrar ahora a analizar esto, porque tengo que ver. Y estoy en el texto, ya en el texto. Ejemplo de elasticidades, dice. Aquí, por favor, lo que se ha hecho es, se ha construido una matriz, donde aquí voy a identificar precios de tres bienes distintos, PA, PB, PC. O sea, tres bienes, precio de A, precio de B, precio de C. Y aquí lo que estoy mirando son las cantidades, cambio porcentual en la cantidad de A, cambio porcentual en la cantidad de B, cambio porcentual en la cantidad de C. Entonces, esta es una matriz. Y aquí en esta parte te está diciendo cambio porcentual en 1%, es decir, ¿qué pasa si
hay un cambio, un incremento del 1% en PA, un incremento del 1% en B, un incremento del 1% en C. Eso está diciendo esta celda. 1% se define para los tres, pero es elevación. Y aquí, después de hacer cálculos, me han salido estos coeficientes de elasticidad cruzada, ¿no? Pero vas a mirar con cierto detenimiento. ¿Cuándo se calcula elasticidad cruzada? Cuando yo cruzo dos bienes, A con B o A con C. Así sería la cruzada. O B con A, B con C. O C con A, C con C. En esta matriz que ves acá, la diagonal principal de esta matriz, también estoy señalizando, me está mostrando cambio porcentual del 1% de PA, o sea, está subiendo el PA en 1%, tal como dice acá, y el cambio porcentual en QA, que es el mismo producto, PA-QA, me da menos 401. O sea, este indicador se llama coeficiente de elasticidad precio, porque estamos hablando del mismo bien. Lo mismo acá. Ahora, PB con QB. Este es coeficiente de elasticidad precio del bien B, precio de la demanda. Y este es de C, coeficiente de elasticidad precio de la demanda del bien C. Solamente estos tres valores son elasticidad precio de la demanda. Lo demás, esta de acá, esta y esta cifra, son cruzadas. Porque aquí me dice cambio porcentual, elevación de 1% en el PB. El QA sube en 2,17, está cruzando B con A. Entonces, toditas estas son cruzadas, pero esta se llama elasticidad precio. Primera aclaración. Pero ahora yo puedo interpretar, ¿no ve? Por eso te dice acá, la elasticidad precio de la demanda se mide en la diagonal principal acá. Este es de A, este es de B, este es de C. Ya estoy repitiendo varias veces. Y la elasticidad cruzada de la demanda se mide en el resto de valores. Acá. No todas pueden mostrar signo positivo. En este caso, sí, mira, son puro positivos. Más. Entonces ya de entradita sé que entre A y B hay sustituibilidad. Entre B y C hay sustituibilidad. ¿Ya? Pero no siempre pueden mostrar todas el signo positivo. En este caso nomás son sustitutos. Cuando asumen valores negativos se tratarían de bienes complementarios. Aquí me sale 0,12. Pues entre B y C hay complementariedad, eso tengo que darme cuenta, ¿no? Se tratan, y bueno, se asume el valor 0, pero no hay acá, no está en la matriz eso. Pero si hubiera un 0 por ahí, eso ya serían independientes, ¿no? El cemento y no sé qué más. Por ejemplo, el precio de las cebollas y su influencia en la de leche, digamos, ¿no? Ahí siempre me vas a decir. Entonces, lo que hay que saber es leer. Ahora, primero, mirar si son sustitutos complementarios. Segundo, hay que leer. Si me poso acá, ya me poso. Este 401 tiene un denominador 1. ¿Cómo voy a leer? Si el precio de A sube en 1%, leyendo el 1 de aquí abajo, entonces se espera que la cantidad demandada de A baje en 4,01%. Sí se lee. Aquí va a ser algo parecido, aquí también. Pero ¿cómo sería? Estoy cruzando PB con QA. Recuerda que la causa, el denominador siempre es PB. Si el precio de B sube en 1%, por el 1 que está aquí que no se ve, entonces la cantidad demandada de A subirá en 2,17%. Veremos este. Si el precio de C sube en 1%, toma siempre esto como que sube ya, entonces la cantidad demandada de B va a subir también, pero solo en 0,10%. Sustituto por el signo. Pero si fuera menos, baja en tanto, ¿no? Tú ya sabes. ¿Qué más? Aquí dicen 1%. A ver, aquí yo puedo decir, ¿qué pasa si el precio de C sube en 10%? Porque aquí dice 1. ¿Qué estoy haciendo con eso? A este PC, aquí yo decía su cambio de 1%, su aumento. Si quiero verlo en 10%, entonces lo estoy multiplicando por 10, ¿no ve? Y entonces, para que no se altere la otra cifra, también la voy a multiplicar por 10 esta. Entonces, un cerito va a recorrer en la coma, se haría 3,1. Entonces, si el precio de C sube en 10%, la cantidad demandada de A
porcentualmente subirá en 3,1%. Con habilidad vas a manejar lo que te pidan, porque te va a pedir en la práctica, te va a pedir analice, te va a decir analice, un poco de matemáticas es, pero tú ya conoces, tú sabes cuándo es sustituto, cuándo es complementario, cómo está cifra. Ahora imagina algo más ya. Si el cambio porcentual en PB, es 100%, estoy exagerando, ya 100, ha crecido 100 veces más el precio de PB, una economía inflacionaria, me voy a este lugar. ¿Qué le va a pasar al C? Vas a aumentar porcentualmente el consumo de C se corrió también 2 ceros, ¿sabes? 12%. 12. Claro, para decir 100, yo he recorrido multiplicado por 100, este 1. Este también por 100 sería 12. O sea, cualquier número que aquí se te pregunte el ejercicio, tú lo acomodas con eso, con el 1%. Es cuestión de buscar la proporcionalidad simplemente. Entonces, ese es un análisis que tenemos que hacer siempre. ¿No ve? Ahora bien, entonces, mira por favor acá, ya empezaremos, haremos nuestro trabajito. Siempre es bueno hacerlo. En la lectura te mandé elasticidad de ingreso, ahora estoy buscando vamos, a ver, voy a sacar, no está acá. La práctica no la saqué, voy a sacar. Ya. La práctica 5 que está modificada, por eso mandé otra vez. Entonces la anterior que ya tenías, la vas a ir sustituyendo cada vez con esta ya, para que no te confundas. Bien, vas a poner atención porque se van modificando. A ver, tú saca, por favor. No la estoy pudiendo encontrar. Vamos a responder la 5. ¿Cuáles son los bienes? Estás con la práctica, ¿verdad? ¿La puedes sacar? Voy a sacar otra vez. Ya. Ahora se ve, ¿no? Hemos hecho la 1, la 2, la 3, la 4 falta, ¿sí? No, la 4 es la servicio. 5 entonces, 5 hay que trabajar. La 5, la AB, la 6, ahí está una tablita, ¿sí?
Primero aquí te vuelve a recordar lo que yo hablé ahora, ¿no ves? Cómo se lee ese número, qué significa, en fin. Y después de que te explica, te dice, a ver, subraya ahora lo que es correcto, pero con justificación. El bien tiene una demanda unitaria, dice. ¿No? ¿Será cierto? En esta tabla que estás viendo, a ver, primera pregunta, demanda unitaria. Ese concepto se aplica a elasticidad precio de la demanda, a elasticidad ingreso de la demanda o a elasticidad cruzada de la demanda. Esa es la pregunta básica que primero tienes que responder. A ver, a la sapsia. Marlene Jenny Huanca. Marlene Jenny o Jamie. Tiene que contestar. Ya. Vuelvo a plantear la pregunta. ¿Está Marlene? ¿Marlene me está hablando? Fuerte, pues fuerte. El audio que se está mal. Ah, ya. A ver, voy a volver a preguntarte mirando la práctica. Se me ha ido. Ahí está en pantalla. Repitiendo, esta parte tal vez haya que volver a leer porque es lo mismo que yo repetí. ¿Qué es este número? Okay. Pero a ver, vayamos a ver si se ha entendido. El bien B dice, porque aquí empieza la práctica de este ejercicio 5, aquí empieza en el A. Esto es para explicación nomás ya. El bien B tiene una demanda unitaria, te dice. Lo que te está pidiendo es falso, verdadero, o qué opinas. Entonces, ¿qué tendrías que saber aquí? A ver. ¿Se puede responder esa pregunta mirando la tabla? La tabla, esta de acá. Porque esa es la información. Ya, con sinceridad, ¿sí o no? Demanda unitaria. ¿El bien B tiene una demanda unitaria? Pregunten, ¿sí o no? No. ¿O no sabes? Bueno, no yo digo. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? No tiene, licenciado, demanda unitaria. ¿Pero por qué? A ver, ahora explícame. ¿Qué está en este cuadro? ¿Qué estás mirando? Porque este cuadro es el que te da los datos para responder a estas preguntas. Demanda unitaria yo le entiendo igual a 1, entonces en ahí ya, no. Pero ¿entre qué pero? Es igual a 1, está bien, pero ¿qué variables estás relacionando para llamarle unitaria? A ver, tal vez La cantidad. Ah, ya. Pero ahora, ¿entre qué vienes? ¿Precio de qué con cantidad de qué? ¿De qué bien? Precio de. Unitaria. ¿Cuándo se clasifica una demanda como unitaria? Cuando varía la cantidad con el precio. La cantidad con el precio. ¿De qué bien, pero? Del bien. En este caso, ¿de qué bien? Porque te vuelvo a repetir. El bien B tiene una demanda unitaria. Lo que tienes que decir tú, cierto o mentira. Pero hay que argumentar con esto. Pero hay dos cositas que hay que definir antes.
Ya estabas a un paso, creo, porque has dicho que vale 1, ya, está bien. Pero... Es falso porque... ¿Por qué? El cambio del precio de... No me están avanzando nada, creo. A ver, vamos a tener que hacer un repaso. A ver, veremos otro muchacho que... Mario Alberto Eduardo Ramírez. La misma pregunta. Es unitaria. Bien, ¿tiene una demanda unitaria, sí o no, primero? No. No. ¿Por qué? Si me muestra la tabla, por favor. Ya. Te recuerdo. Un ratito. No es un ratito, es que yo también hablo. Además, quiero mostrar. Dame un minutito. Yo tengo que sacarme. Ya, ahora está la tabla. ¿Se ve, no ve? Sí. Ya, dime cómo estarías pensando. El bien B tiene una demanda unitaria, dice acá. Tú dices no. ¿Qué estás mirando? En la tabla, el precio de B y el cambio porcentual en QB, que es la de medio que dice menos 3.12, no es igual a 1, por tanto, no es unitario. Ya. ¿Y por qué estás mirando acá y no acá? Porque BB también aquí está. Dice el cambio en la cantidad de B y en el 1% del precio de B. Claro, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo te pregunto? Tenías que haber mirado este lugar, está bien, porque la demanda se clasifica de la siguiente manera cuando hallo la elasticidad precio. O es elástica, o es inelástica, o es unitaria, ¿no? Así hemos dicho. Pero eso solo cuando analizo la elasticidad precio de la demanda. Y claro, hemos dicho en esta tabla, las únicas cifras que muestran la elasticidad precio de la demanda es la diagonal principal. Como te explica acá, por favor, vas a volver a leer esto. Esta diagonal principal está midiendo la elasticidad precio de la demanda, con la cual yo puedo clasificar a la demanda de un producto individual, no cruzado, como elástica, inelástica o unitaria. Entonces yo entiendo que tú has hecho lo siguiente, para saber unitaria o elástica o inelástica, nada más puedes mirar esto. Y pues te dije, ¿por qué no se va sino PB con QA? Ahí me tienes que decir, pues no, pues estaría mal, ahí sería cruzada. ¿No ves? Cruzada, sí, pues. Cruzada sería. Para ver la elasticidad de precios si es la diagonal. Ya. Entonces, si te dice aquí el bien B tiene una demanda unitaria, vos vas a mirar primero el B, ¿no? PB con QB. Porque ahí nomás se mide si es unitaria, elástica o elástica, inelástica o unitaria. Ahí nomás se ve. Entonces, claro, para que sea unitaria eso debía ser 1, pero no lo es. Por eso tú dices falso. ¿No? Esto no es correcto, esta aseveración. Así has sonado, ¿no ve? Sí, así es. A ver, entonces ya está bien, ¿verdad? A ver, otro. Es que lo que pasa es que hay que meterse a hacer. Pamela Castro Medina está. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ahora mira, el B, a ver, trataremos de responder. Los bienes A y C son sustitutos, te hace ver. Este cuadro es el que manda. ¿Será cierto? ¿Qué celda vas a mirar? Tendría que ver el QB y el... Pues aquí dice AC. ¿Qué tiene que ver el QB? QA y QC. QA y QC. QC. QA, bueno, también está aquí QC. ¿Y con qué lo vas a relacionar? Si escoges QA, ¿con qué lo vas a relacionar? ¿Con qué precio? 2,17. 2,17, no, pues, si este es QA y tienes que relacionar con QC, con el bien C, perdón. 0,31. Claro, pues. O sea, lo que les estoy induciendo ahora a todo el curso.
ubica bien dónde está la información para responder el inciso, porque tenías esas 9 válvulas ahí, ¿no ve? No sabes qué cosa hay por ahí, yo solo acabo de decir PA con QA, etc. Entonces aquí ya cuánto te da ese coeficiente. Aquí hay una relación, esto aclararé ya. Aquí dice los bienes A y C. ¿Dónde puedo mirar eso? ¿Puede ser PC con QA? Sí, porque aquí me dice PC, el bien está ahí adentro, C, el bien está aquí adentro, A. Este podría ser el signo, correcto. Pero también hay otro lugar donde se puede ver entre A y C. Aquí está PA y aquí está QC. Este también me está midiendo, más que midiendo, me está relacionando los bienes A y C. Claro que aquí el coeficiente es 0,03 y aquí 0,31, son distintos. Porque claro, en uno te mide el cambio porcentual en QA y el otro te mide el cambio porcentual en QC. ¿Ya? Pero, ahora, ¿qué vas a decir? ¿A y C son sustitutos? Sí. Ya. ¿Por qué? Porque se podrían sustituir cualquiera de esos términos que sale. ¿Cómo? ¿Acaso A con C yo ni siquiera sé qué es A, ni siquiera qué es el bien C? ¿Cómo puedo saber si son sustitutos? O sea, aquí, ¿qué es QA para vos? ¿Qué alimento? Por el tipo de elasticidad, o sea, si esto está en una curva, digamos, o sea, el término, el número que sale en dicha curva, igual puede salir sustituyendo, teniendo en cuenta que en QC con PA sale otro número. Sí, eso es mi lógica que sacaba. No sé si estoy en lo correcto. No, te falta más argumento. Porque aquí la pregunta es muy concreta. Los bienes A y C son sustitutos, dice. Me fijo, aquí te has ubicado. Y también estás mirando esto, ya he dicho que vale. Pero ya sea este o este, ¿qué hace que yo defina como C y A como sustitutos? ¿Alguien quiere opinar? A ver, del curso. Licenciado. Perdón, sí. Johan Salas. Si vemos el cuadro, podríamos decir que si el precio de C sube, también el precio de A. Por ende, pueden ser sustitutos. No, pero no se comparan solo precios, se comparan precios con cantidades. A ver, vamos a preguntar. ¿Quién puede leer este número? ¿Cómo yo le daría lectura al 0,31? 31%, 3.1%, licenciado. Sí, pero ¿cómo? ¿Te acuerdas que la elasticidad es una lectura que me mide causa y efecto? Me dice si el precio de tal producto sube en tantos por ciento, la cantidad de este otro producto sube o baja en otros tantos por ciento. Así quiero que leas. ¿Cómo podrías leer 0,31? Si la cantidad el precio de C sube en 1%, ¿sí? La cantidad de A también sube en 0.31%. También sube en 0, habrás leído bien. Si el precio de un bien sube en 1% y eso ocasiona que la cantidad de A subió en 0,31%, entonces estás diciendo implícitamente que el signo es positivo, porque este subió y el otro también subió, entonces el signo del coeficiente es positivo. Ya. Por lo tanto, ¿qué tipo de bienes son el bien C y el bien A? Hablando cruzadamente, ¿no ve? Hoy día hemos hablado de tres tipos de bienes. De elasticidades, perdón. Podrían ser sustitutos porque ambos suben. Tanto el precio sube y contundente. Son sustitutos, sí o sí, porque el sí, no, así hay que responder. Miras el número, ya has interpretado todo, dices tiene más, ¿no? Entonces, entre el bien C, aquí dice PC, pero estamos analizando el bien C, y el bien A, hay sustituibilidad por el signo del coeficiente de la elasticidad cruzada, que según la teoría es más. Así de simple. Entonces, te obliga a mirar cada celda, ¿no ve? A ver, es que
lo importante es que, a ver, tal vez el cuadrito necesite una aclaración más. Aquí tienes en esta matriz 6 valores de coeficientes de elasticidad. ¿Sí? ¿Cuántos bienes estamos analizando? 3, A, B y C. Ni siquiera qué es el bolígrafo, carne de res, paraguas, no tengo ni idea. Entonces, me está mostrando una serie de coeficientes, varios coeficientes. Listo. Hemos dicho que la diagonal principal solo sirve para analizar la elasticidad precio de la demanda, donde el precio de A influye en el consumo del propio bien. Eso muestra esto. Este otro punto dice el precio de B influye en el consumo de B exclusivamente, ¿sí? Y el precio de C influye exclusivamente en el consumo de C. Por eso se llama esta recta elasticidades precio de la demanda. Esta es la de A, es el coeficiente de elasticidad precio de B y es el coeficiente de elasticidad precio de C. Eso es para la demanda, cuando la demanda relaciona precio con la cantidad con su propio precio. Los demás son elasticidades cruzadas, porque esta, por ejemplo, me está mostrando la relación que hay entre PB, o sea, el bien B con su precio, con QA, PC con QA, PC con QB, todo está cruzado. Entonces, cuando yo te pregunte o te haga leer algo, entonces la idea es, tal vez debería primero pedir aquí que se lea, que se interprete los 9 coeficientes para que te des cuenta de que al pronunciar estás relacionando bien las variables. Me voy a postar aquí, a ver, este número 010 que estoy señalizando, ¿cómo se lee? ¿Cómo se interpreta? Vamos con Julio Jesús Alemán Delgadillo. Dime si se puede. Estás en condiciones. Si has entrado al último, por favor, no debes saber nada. ¿Está Julio Jesús o no? ¿Tiene que responder? Sí, licenciado. A ver, dime, ¿estás en condiciones de poder leer el número? ¿Cuál número he dicho? Ya me he olvidado. Ya, a ver, voy a escoger yo. Leer simplemente, o sea, dar lectura. ¿Qué me está mostrando este 2,17? Es ¿Qué me está diciendo? Es el cambio de la cantidad de A, licenciado. Claro, De aumento. Tiene un argumento, pues, tiene un... ¿Cómo se interpreta la elasticidad cruzada? No habíamos hecho. Ahora, no sé, tal vez requiere de la lectura la teórica, porque en el paper está de la definición sale la fórmula. De la fórmula sale el número, y el número ya prácticamente tiene toda una teoría. Este 217 hay que saber leer, pero no así de manera... Tiene pues su causa. A ver, jóvenes, ¿se entiende qué es causa y qué es efecto? ¿No ve? Eso tiene que ser claro. ¿Qué es causa? Es lo que ocasiona un fenómeno. Y el efecto es el resultado, ¿sí o no? Y en economía, ¿qué hemos dicho que siempre es la causa? El precio define la cantidad. El precio es la causa, la cantidad demandada es el efecto. Entonces, si eso la tienes clara, siempre se empieza por el precio y por la causa. Si esto sucede, este otro va a suceder. Economía son teorías para adivinar el futuro. Si el empleo sube en 10% este año en la economía, así dicen a ver los economistas, entonces van a mejorar las condiciones vamos a lograr un superávit fiscal, ¿no? Hablan en sus términos ellos, ¿no? Pero nosotros tampoco podemos, igual causa y efecto en la cuestión familiar, igual hay una causa y un efecto, ¿no? Si no te abrigas, te vas a resfriar porque está amenazando la lluvia. Así es, ¿cuál es la causa? Si esto pasa, el otro pasa. Entonces, en el caso de economía, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto?
El precio siempre es la causa. El efecto es la cantidad demandada, pero eso lo hemos ido diciendo varias veces, porque es así. El precio, en el ejercicio que hemos dado acá, ¿no ve? Entonces, a ver, voy a retroceder un poquito en el... ¿Qué dice? N es F de PI, dicen, ¿no ve? N es F de PI. La demanda se escribe así. Estamos relacionando el bien N, primero con PI y después con PC, con dos bienes relacionados. Si yo quiero ver esta demanda, cómo se comporta estas cantidades, es que tengo que ver su causa. El PI es la causa. Por eso N es función de PI. ¿Qué está diciendo con esto? Que el precio del bien I, que es la causa, ocasiona el efecto, que es el consumo de X, porque están relacionados, es lo que he dicho varias veces, ¿no ve? Y entonces, ¿eso qué significa? Que yo quisiera saber cómo le afecta. Entonces, para leer, ¿te acuerdas? Si el precio se empieza por el denominador y se termina en el denominador, porque aquí decía eso, la elasticidad cruzada es un cambio porcentual en N, en el consumo de N, cuando hay un cambio porcentual en el precio. Eso es lo que yo quiero saber. Yo voy a vender N, pero quiero saber cómo me va a afectar el PI de otro bien, ¿no ve? Entonces yo digo, si el precio del PI, de mi competidor, de la otra empresa, se modifica, no sé todavía en qué porcentaje, me va a ocasionar un cambio porcentual en N, dice. Eso es lo que, ¿cuál es la causa? PI siempre se lee del numerador y se termina en el denominador. Bueno, pero ya se nos ha ido la... Bueno, tienen que trabajar la práctica número 5 toda, por favor, porque voy a preguntar desde la siguiente clase, voy a preguntar a toditos para ver si están estudiando, entonces ya voy a tener una idea, ¿no? Si los que me responden, quiero tener una idea, porque no tiene sentido, si no estás leyendo, estudiando, aplicándote, no tiene mucho sentido yo que haga ningún esfuerzo porque no me estás entendiendo. Pero sería ideal que me digas si hay, no sé, pues, qué deficiencia habrá, porque aquí ya te comenté el primer día de clases, había que tener base ya, pero yo voy a hacer todo posible para que se entienda. Los ejercicios, te trancas y me lo preparas, me dice aquí, a ver, por favor, mire lo que me ha salido la barbaridad, y a usted le ha salido otra forma. Me es más sencillo orientarse y todo eso. Ya, aquí quedaríamos en la siguiente clase, muchachos. Saludos, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, hasta luego.